Continuamos con más acá en la revista Primera Hora. Hemos llegado al segmento de Educando a Papá el día de hoy, hablando de un tema muy interesante que tiene que ver con los hijos en estas celebraciones, en festividades como Navidad y fin de año, y la ausencia que queda muchas veces de sus padres, de sus ejemplos, de sus tutores, y es por ello de que nos acompaña el día de hoy la psicóloga Michaelyn Sotelo y nos acompaña también Yamu para abordar este interesante tema. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, encantada de estar con ustedes y compartir con nuestros televidentes esta valiosa información. En un tema tan fundamental que tiene que ver muchísimo también en cómo los padres pueden acompañar o dar ese acompañamiento o esa guía para estas fechas que se viven con muchísima nostalgia, para muchos de alegría, pero que es tan clave para el desarrollo incluso de los niños. Así es. Bueno, la verdad es que todos resienten esas ausencias, no solamente los adultos, también los niños, sobre todo porque su forma de gestionar las emociones es un poco distinta a los adultos. Entonces, muchos niños hoy en día experimentan ansiedad, depresión y a veces nos preguntamos, ¿depresión? ¿Sí? Porque quizás están con la abuelita, otros tutores, tíos, ya sea porque perdieron a padres de familia en fallecimiento o por el tema de que emigraron a otro país. Entonces es un tema bastante sensible, que siempre está ahí latente. Entonces es importante dar apoyo emocional a los niños. ¿Cuáles serían las consecuencias debido en fechas tan importantes, tales como esta en la Navidad, que le puede causar la falta de paternismo o de paternidad a nuestros hijos? ¿Cuáles serían las consecuencias a pequeño o a largo plazo en nuestros hijos? Así es. Bueno, recordemos que las figuras paternas, ya sea papá, mamá, generan seguridad en el niño, generan vínculos de seguridad, el niño se siente protegido, la niña se siente protegida, y al estar ausente estas figuras de apego, vamos viendo que el niño va creciendo sin un referente, y luego vemos esas personas inseguras que desarrollan codependencia emocional porque sienten esos vacíos, esas ausencias, resienten esas carencias afectivas, y ahí es donde vemos adultos que se apegan quizás a una relación de pareja y dicen, bueno, es que siento que no puedo vivir sin él, sin ella, porque están compensando esos apegos que en la infancia no estuvieron presentes. Entonces, por eso es válido, es importante. Doctora, a largo plazo sabemos de que la infancia es la etapa fundamental de cada individuo. A largo plazo, la ausencia o incluso, por eso lo mencionamos como en esta fecha que es tan importante, eso puede ocasionar otro tipo de anormalidades en el comportamiento y la conducta humana. Así es. Bueno, es importante trabajar desde la infancia para evitar conflictos en adultez. La mayoría de personas que llegan a consulta psicológica vemos hacia atrás en su infancia y siempre hay una historia de vida, siempre hay algo que marcó un trauma, un evento doloroso, y esto lo van arrastrando hasta la vida adulta, y es donde vemos que ya explotan muchas situaciones. Y ya la persona busca ayuda cuando siente que ya aquello lo sobrepasa. Por eso es importante trabajar desde la infancia. Si tu niño, si tu niña está a cargo quizás de otros tutores que no son sus referentes, sus padres, esa persona de apego, es importante darle ese soporte emocional, que hable acerca de lo que siente, cómo se siente, cómo a algunos niños les es difícil expresar en palabras. Entonces se utilizan dibujos, se utiliza el arte. Hay muchas maneras que ellos pueden filtrar esas emociones. Cuando llegamos a las 12 de la medianoche del 24, sabemos que esa hora puede ser muy bonita para muchos, muy triste para pocos o para la mayoría. En este caso, con respecto al tema que estamos abordando con nuestros hijos, va a haber mucha referencia, tanto como en las redes sociales, la popular foto familiar con los padres de aquellos niños, y hoy en día nuestros hijos no están exentos de ver eso. Claro. Lo están viendo alrededor de los vecinos en el barrio, y se van a la televisión, ven la imagen referente, se van a las redes, ni le cuento. El modelo familiar. El modelo familiar. Entonces, yo, siendo tío o siendo hermano, siendo una imagen masculina, ¿cómo yo puedo? Sé que no lo voy a sustituir ni lo voy a suplementar totalmente, pero ¿cómo yo puedo aportar a que el daño o la nostalgia sea un poco más leve?
Sí, eso pesa mucho porque los niños hacen comparaciones, ven a sus amiguitos con sus padres, ven, como decíamos, ese modelo familiar tradicional, clásico, como querramos llamarle. Creo que lo más importante es que los niños se sientan comprendidos, escuchados, que sientan que pueden hablar con nosotros, que tienen esa figura a la que pueden acercarse y sobre todo nosotros ser empáticos con ellos, tener una comunicación abierta, explicarles que son situaciones temporales, que no va a ser para toda la vida. Si hay proyectos de reunificación familiar, explicarle en cuánto tiempo va a suceder esto. No hacerle falsas promesas, porque a veces le decimos a los niños, sí, va a ser dentro de 1 mes, 2 meses. Y el niño se va haciendo ilusiones, y lo que hacemos es perjudicar más la situación y la situación emocional del niño. Entonces también algo muy importante acá con respecto a los niños, sabemos de que, como decía usted, su entorno también, ellos ven que las cosas posiblemente para uno están bien, tienen sus padres, tienen toda su familia junto con ellos. Acá también influye muchísimo el estimular a que ellos puedan digamos, sanar eso de no tengo a mis padres, o mi papá falleció, mi papá tuvo que irse del país, o mis padres se separaron. ¿Cómo podemos también apoyar en eso o influir en los niños en esa parte? Sí, exactamente. Bueno, número 1, permitirles que vivan el duelo, porque es un duelo y hay que darles esa oportunidad, no negársela. Es decir, no, ya es suficiente, tenés que estar tranquilo, tenés que estar feliz, anda a jugar con tus amiguitos. No. ¿Cómo se vive ese duelo? Aceptando esa pérdida, porque es una pérdida, ya sea que los padres fallecieron o están lejos. Se habla del síndrome de la silla vacía, porque bueno, todos se sientan a comer o a ver una película y esas personas están ausentes. Entonces, darle la oportunidad al niño que pueda experimentar sus sentimientos y pueda decir, bueno, me siento triste, me siento enojado, porque hay niños que lo expresan con ira. Y empezás a ver que en el colegio llegan muchas quejas de los maestros, hay cambios de conducta muy abruptos, significativos. Aquel niño bajó el rendimiento académico, está presentando problemas de agresividad, entonces ves que ese niño lo está expresando de esa manera. Entonces siempre estar ahí explicándole, bueno, es algo temporal, las cosas van a mejorar, me gustaría saber cómo te sentís, qué sentís en este momento, y acompañarlo a través de actividades lúdicas, es decir, a través del juego. Que muchos dicen, vamos a llevar al niño para que se distraiga, pero realmente ese proceso tiene que pasar, yo lo mencionaba a usted, ese duelo tiene que pasar para que él pueda también sanarlo. No es como evitando que enfrente estas cosas. Exactamente, porque a veces queremos evitar el dolor en los niños y creo que es lo peor. Lo primero debe ser la aceptación, entender y hacerle, ¿verdad?, saber que debe expresar cómo se siente, pero no solamente dejarlo estancado ahí. Sí, claro, el juego es una de las mejores actividades para el niño porque le permite desarrollarse, descubrir su mundo, drenar sus emociones y compartir con sus amiguitos. Entonces, no siempre puede estar en ese mismo estado. Claro, hay que ayudarle a que él salga y descubra qué herramientas tiene para enfrentar esa pérdida. Muchas veces nosotros los adultos, doctora, somos un poco incomprensibles con respecto a los comportamientos que presentan nuestros hijos debido a situaciones ajenas o debido a situaciones que desconocemos o nos hacemos los sordos y los ciegos. Y acudimos al niño como malcriado, mal portado, muchas veces arrendamos contra ellos con chinelas, contra fajas, pero no nos damos la tarea de investigar por qué. ¿Por qué esa reacción? Exacto. ¿Por qué se está comportando así? ¿En qué punto yo puedo detectar a mi hijo que la situación ya se me salió de las manos y tengo que acudir al psicólogo? Qué importante que mencione eso, porque lo más fácil es resolver las cosas, como mencionaba, con la chancleta, con la faja y ya. Pero tomarte el tiempo, sentarte con tu hijo, con el niño que estás a cargo, que ahora sos su tutor, y descubrir qué le está pasando, a veces no nos tomamos ese tiempo. ¿Qué pasa? Es importante que escuchemos al niño directamente, que no se sienta el niño presionado, que no se sienta juzgado. ¿Y cómo sabemos que ya es momento de ir al psicólogo? Bueno, cuando ese niño ya tuvo cambios bien bruscos, cuando vemos que su comportamiento no es ese, cuando ya vemos esos cambios y ya está aquel niño, a veces decimos, ay, este niño es haragán, no quiere hacer nada en la casa. Nosotros los nicas decimos, es boludo.
Pero no sabemos que ese niño está tan desanimado que ya no quiere hacer las rutinas que antes tenía. Y mucha preocupación debemos sentir cuando aquel niño ya no quiere jugar, cuando aquel niño no quiere compartir con sus amiguitos, cuando aquel niño tiene cambios en sus hábitos de alimentación, en sus patrones de sueño. Muchos niños tienen regresiones. ¿Qué son las regresiones? Bueno, tal vez el niño tiene 8 años, ya no moja la cama, pero de repente ves que el niño empieza a orinarse en la cama. Entonces tiene regresiones. Esas regresiones, la mayoría de veces, cuando no son de origen orgánico, se debe a problemas emocionales. Entonces ya es una señal de alerta. Algo interesante también, nosotros mencionamos lo de la ausencia de un modelo, un ejemplo a seguir, un referente para ellos. Cuando mueren, cuando alguien viaja, cuando se separan. Pero que hay de la ausencia cuando los padres están, pero no están a la vez. Es decir, pueden ser sus padres, pueden darles todo, pero la atención, el acompañamiento necesario no está en ellos. ¿Qué es lo que hay que corregir acá? Porque muchos niños, aún así, conozco al menos casos de niños que su mayor distracción o su mejor ejemplo a ver son cosas que pueden ver en las redes sociales y no necesariamente sus padres. Eso es más triste todavía, porque el niño comprende, entiende que los padres están ahí, pero es como si no existieran. Y el niño va interpretando, va interiorizando que sus padres no lo aman, quizás él lo entiende de esa manera. Quizás el adulto dice, no, pero si yo trabajo 12 horas, 13 horas, 14 horas para darle lo mejor a mi hijo. Pero tu hijo está resintiendo tu ausencia, está resintiendo el tiempo que no tenés para él. Entonces el niño crece y piensa que sus padres no le dieron suficiente amor, que las personas que debían estar para él, que le deberían de dar amor, no estuvieron. Y los años pasan y vemos los niños llegan a la adolescencia y bueno, queda ese vacío. Y a veces encontramos adultos y dicen, bueno, yo me siento vacía, me siento hueca. Siento que mi infancia fue, y a lo mejor tal vez no hubo maltrato, no hubo violencia, pero hubo mucha ausencia de los padres. Ahí podría ser que en el afán de querer construir una casa, perdieron un hogar. En el afán de poder dar todo y poder suplir a todo, lo más importante que está ahí, está la atención, está el acompañarle, puede que no estuvo en todo ese proceso. Y sobre todo en estas fechas que es tan delicado y tan sensible. Sí, es un tema, bueno, tan triste diría yo, porque hay padres que me comentan durante la consulta, se van quizás muy tempranito a su trabajo. Yo entiendo porque hay que trabajar, hay que suplir necesidades. Y llegan quizás a las 8 de la noche a sus casas y ya los niños están dormidos. Es decir, los dejas acostados, los dejas dormidos, regresás y los encontrás ya en la cama. Entonces no tenés tiempo para compartir con tus hijos y los hijos van creciendo de esa manera con estos vacíos. Doctora, ¿qué tanto puede repercutir la ausencia, la falta de paternidad en nuestros hijos, que nuestros hijos puedan que cuando lleguen a más adultos repetir el mismo patrón? Hay mucha probabilidad, aunque hay personas que dicen, bueno, también he tenido pacientes adultos que me dicen, yo no quiero que mi hijo sienta lo que yo sentí, que cuando en el colegio habían actividades, mi mamá nunca podía llegar porque no le daban permiso en el trabajo, porque tenía mucho trabajo, etcétera. Yo no quiero que mis hijos sientan ese mismo vacío. Entonces, muchas madres, porque en la mayoría de los casos son las mujeres, sacrifican su vida profesional a veces por tomar, diría yo, una de las mejores decisiones, que es compartir con los hijos, porque los hijos luego crecen, la infancia se acaba y bueno, luego puedes retomar tu vida laboral, profesional o tomar otras opciones. Entonces hay algunos que no repiten ese patrón, pero no representan la mayoría. Excelente, doctora. Un tema muy interesante y muy importante para los padres en estas fechas y me gustaría que nos comparta sus números de contacto para todos aquellos padres que tienen dudas, que tienen preguntas, ¿cómo puedo hacer con mi hijo? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo aconsejarle? Y ahí por ello necesitamos de su ayuda, que nos diga sus números de contacto, dónde puede atenderlos y claro sus redes sociales. Sí, así es. Bueno, pueden buscarme en mis redes sociales, aparezco como psicóloga Maikelin Sotelo y pueden escribirme al 8467-1168 para brindarles un mejor asesoramiento. Excelente, muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos el día de hoy y por esa excelente información. Nosotros ahora vamos a quedar hasta acá y nos vamos a trasladar al otro lado del estudio con muchísimo más adelante.